slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive, it's a mastery. Every word I move so descriptive like an astronaut. I got a vendetta against people who laughed into being negative. You should be getting after it. I got facts over tracks. This and gas makes slow, speaking fast. I go roast, I get gas, think I'm all playing last, but I don't know what that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from Bueno, the comencemos con un nuevo video sobre este gran serie que tenemos hoy, que es el origen de Colombia desde sus inicios, la historia de Colombia. Comencemos primero con el gran viaje, cuando descubrieron a América en 12 de octubre de 1492, cuando Colón llegó por primera vez a América. Justo en la noche del 11 al 12 de octubre de 1492, se dio el grito de tierra y la historia de Europa y de América cambió de manera irreversible. Así que llegó Cristóbal Colón al posteriormente llamado el Nuevo Mundo. Ellos no sabían, pero su viaje cambiaría el rumbo de la historia de manera irreversible. El que había de ser uno de los viajes más trascendentales de la Tierra empezó a llegar forma el 22 de mayo de 1492, cuando llegó al puesto de los Palos de la Frontera en Huelva una carta de los Reyes Católicos en la que la ordenaban a la municipalidad contribuir con 2 embarcaciones a la expedición. Aunque no fue fácil armar los barcos y reclutar la tripulación. Colón partió el 3 de agosto de 1492 al frente de 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña, aunque los nombres de las últimas eran en realidad apodos. Sabemos que la Niña se llamaba de forma oficial Santa Clara. 3 naves cargadas de provisiones, marineros, esperanzas de encontrar una ruta nueva comercial para cruzar al Atlántico. Pero la primera vez la capitanía era una nao, mientras que las otras 2 eran carabelas. Las naos eran barcos de 3 mástiles y velas cuadradas de transición atlántica, pesadas y robustas. Resultaban muy aptas para navegaciones largas. Por su parte, las carabelas eran ligeras y maniobrables. Tenían 2 o 3 que se solían aparejar con velas de latinas. Colón pudo conseguir una financiación para el viaje, sobre todo gracias al apoyo de la reina Isabel la Católica, que siempre creyó en él. Por ese motivo, la expedición partía bajo la bandera de Castilla. Anteriormente, varios reinos de Portugal, Inglaterra y Francia habían rechazado su proyecto, y de no ser porque la reina Isabel lo apoyó personalmente, tal vez tampoco habrían convencido a la corte de Castilla. Entonces, ahorita vamos a seguir hablando sobre eso. La caída de Constantinopla en manos de otomanos en 1453 había cortado la vía terrestre desde Europa hacia Asia, y la ruta por mar que había explorado por Portugal implicaba navegar todo el continente africano y partía una peligrosa y era muy larga además. Los principales conocimientos de Colón sobre el viaje y las distintas que recorrían se basaban en 2 hechos. Uno cierto, la esfericidad de la Tierra, y otro erróneo, el tamaño de la misma. De este modo, Cristóbal Colón pensaba que nuestro planeta tenía una circunferencia ecuatorial de unos 300.000 kilómetros, es decir, unos 10.000 menos de los que en realidad tiene. La llegada de un nuevo continente era algo que ni siquiera esperaba, aunque lo salvó la vida a él y a su
tripulación, ya que de no saber si por eso se habrían enfrentado a un viaje por mar con más de doble distancia prevista y probablemente habrían muerto antes de llegar a tocar tierra. Así pues, después de hacer escala en las Canarias en 6 de septiembre, la flotilla tomó rumbo al oeste. El almirante calculaba que la distancia hasta Ziponga, en Japón, serían de unos 700 lenguas, por lo que cuando se superaban los 800 sin avisar, Tierra hubo de afrontar el descontento de sus hombres. Deseosos de abandonar una aventura que cada vez parecían más temerarias, hablaban sobre tierra a la vista. Ahora hablemos sobre el último punto. Tierra a la vista. La madrugada del 12 de octubre de 1492, la tripulación de la Pinta, concretamente y según las crónicas, Rodrigo de Triana, ha visto la isla de Guanaín, en Bahamas, donde desembarcaron en las primeras horas de la mañana. Allí tuvieron el primer contacto con sus habitantes, los Tainos, a quienes regalaron algunos objetos que despertaron su curiosidad como bonetes, cuentas de vidrio para ganarse su confianza. Colón creyó que en su primer momento que habían llegado a alguna ínsula desconocida al este de la India, de ahí que llamase indios a sus habitantes y bautizó a la isla como El Salvador. Después de abastecerse de agua y comida, el navegante siguió su periplo por las islas del archipiélago, llegando a la Cuba, al que nombró Juan de Honor, a la hija de reyes católicos, el 28 de octubre. El 6 de diciembre llegó a Santo Domingo, isla que en adelante sería conocida como La Española, y que sería el punto final de este primer viaje. En Colón, el día 24 del mismo mes, en Santa María, cayó a la altura del actual Cabo Haitén y sus restos sirvieron para construir un pequeño fuerte, bautizado como Navidad. Por fin, el 16 de enero de 1493, Colón ordenó el regreso. Tras superar los Azores y después de una breve escala de Lisboa, la Armada fondeó de nuevo de palos de frontera del 15 de marzo, antes de dirigirse hacia Barcelona, donde sería recibido por los reyes católicos. Así terminó una osada, peligrosa aventura que abrió las puertas de América a los europeos, cambiando el mundo y a la historia por siempre y para siempre. Ahora hablemos sobre las etapas. Sí, la conquista de América tuvo etapas. La conquista fue un proceso desigual a lo largo del continente, aunque pueden diferenciarse 4 etapas: descubrimiento, exploración, conquista, colonización y evangelización, a la que habría que agregar una quinta etapa, la que la conquista por partes de la República. Primero, descubrimiento y exploración. Se inicia el 12 de octubre de 1492 con la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Siguió el contacto con los pobladores y la construcción de los primeros asentamientos españoles con las Antillas. En este periodo, la población más importante sería la de Santo Domingo, en la actual República Dominicana, desde donde saldrían a varias expediciones para explorar las costas continentales. En 1510 se funda llamada, la primera ciudad que conquistó América, llamada en tierra firme como Santa María, en la antigua de Darién, en la actual Colombia. Y en el año siguiente se crearía la Audiencia de Santo Domingo, primer tribunal de la corona española en América, donde años después de Vasco Núñez de Bilboa se convierte en el primer europeo en contemplar el Océano Pacífico. En este periodo, que se puede extender hasta 1519, España, en el apoyo de la Iglesia Católica, trata de asegurarse la soberanía sobre el nuevo continente, aunque se vea obligada a compartirlo con una Portugal que quiere conquistar Brasil. Ahora hablemos sobre uno de los momentos más importantes de América Latina, sería la conquista.
Luego de haber ocupado y colonizado la isla caribeña, de haber establecido algunos asentamientos de las costas de tierra firme, hoy Venezuela, Colombia y Panamá, Hernán Cortés, un grupo de españoles, entra en contacto con la civilización mesoamericana y Imperio Mexicano, que controlaba gran parte del centro de México. Aliados con otros pueblos enemigos de México, los derrota en apenas de 2 años y continúa con la conquista de lo que restaba del Imperio Maya, desaparecido varios siglos antes de la llegada de los europeos y que sin embargo opone resistencia. En 1532, Francisco Pizarro entra en contacto y conquista al otro gran imperio americano, el Inca, y que unitaba la mayor parte de la cordillera de Andes. Desde Florida hasta Argentina, la exploración y conquista española y portuguesa continuaba, incorporándose también Francia, Inglaterra, Holanda y a menudo enfrentándose entre ellos en 1570. El monarca español Felipe II decreta el fin de conquista y ordena que a partir de entonces se abre la comunicación oficial de el llamado pacificación. Ahora hablemos sobre la evangelización. También fue un proceso que se fue dando al mismo tiempo que la colonización y la conquista, a veces acompañando y a otras veces enfrentando los excesos de los militares, órdenes religiosas como los franciscanos, dominicanos, jesuitas, no solo trabajaron con la conversación al cristianismo de los pueblos indígenas, también actuaron como defensores de estos contra los abusos del poder colonial y en muchos casos contribuyendo a la preservación del idioma y otros valores culturales de los pueblos originarios. Ciertamente también hubo abusos e irrespetos a las culturas americanas por parte de la iglesia, pero a menudo también actuaron como defensores de los oprimidos, como la testimonialidad a la hora de la Comisión Jesucita en Paraguay y a la hora del Padre Bartolomé en las casas de estos lugares. Ahora hablemos, como lo dice en el mismo título, la conquista después de la conquista. Los europeos dejaron extensos territorios sin colonizar, debido a condiciones naturales adversas a las fuertes resistencias de los pueblos originarios, llegando a firmar tratos y acuerdos de paz en algunos de ellos. Estos convenios fueron desconocidos por los jóvenes republicanos recientemente independizados, que continuaron el proceso de conquista durante el siglo XX. Ejemplos de estos fueron la conquista del oeste en Estados Unidos y la conquista del desierto en nada más y nada menos que en Argentina. Ahora hablemos sobre las consecuencias de la conquista de América, ¿no? Las ocupaciones. A la llegada de los españoles se calcula que había más de 800 lenguas habladas en América Latina y en pocas décadas la mayoría desaparecieron o se extinguieron a menudo de sus habitantes. En Mesoamérica se destruyeron templos y monumentos, así como códice, textos mexicanos, mayas, los ingleses, holandeses, franceses, portugueses, no lo hicieron mejor en Brasil, las Antillas y América del Norte. Las nuevas enfermedades que nacieron detrás de la conquista. Con los europeos llegaron nuevas enfermedades, por las indígenas no tenían defensas, por lo que fueron diezmados y debilitados, facilitando de este modo la conquista. El mestizaje y el sincretismo cultural. Españoles, portugueses, sobre todo, se mezclaron en una población de América e incorporaron a través de los esclavos del componente africano a estos síntesis humano y cultural que actualmente son las naturalezas de América Latina. Impuso y también impusieron, obviamente, lenguas europeas. Las conquistas impusieron a los conquistados idiomas como el español, el portugués, el inglés, el francés, pero estos a su vez fueron enriqueciéndose con nuevos vocables y ritmos los riquezas de América y el ascenso de Occidente y los capitalismos. El saqueo y la explotación de la riqueza americana, especialmente de oro y plata, dieron un gran impulso a la economía europea, convirtiendo en un capitalismo de la forma económicamente mundial dominante y favorecieron el ascenso del imperialismo europeo.
intercambio de alimentos y productos. Son los europeos llegaron a América cultivos como el trigo, la cebada, el café, la caña de azúcar, etcétera. Y a América salieron productos fundamentales como la patata, la papa, el maíz, los pimientos, la yuca o mandioca, el cacao, el aguacate, la piña, el tomate y el tabaco, etcétera. Desarrollo tecnológico y económico en América. La llegada de los europeos supuso un salto de varios siglos en cuanto a tecnología, habiendo llegado también a técnicas de agricultura, ganadería o minería, como permitió el desarrollo económico de toda esta población.